Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de un tema de actualidad. Estamos comenzando el nuevo año y muchos están en la cuesta de enero. Es muy conocida esta expresión. Hay personas que en el año pasado, al final del año, se endeudaron y hoy están viendo cómo resolver el problema de las deudas. Por eso el tema de hoy son las deudas. Cómo salir de las deudas, pero tenemos la enseñanza de las Escrituras, con la ayuda de Dios. Dios nos ayuda si nosotros acudimos a Él. Cualquiera que sea la causa por la cual te hayas endeudado el año pasado, hay solución a tu problema. Así que no hay que estresarse, no hay que angustiarse, hay que buscar el camino correcto, el camino de la verdad. Y a esto precisamente vino Jesucristo, a dar conocimiento de la verdad para ser libres del engaño del enemigo del dinero, el enemigo de la familia, el enemigo de la buena economía de una ciudad y una nación, Satanás el diablo. Es un ladrón. Él roba todo lo que Dios provee para una ciudad, para una nación, para una familia. De Dios es el dinero. Mía es la plata y el oro, dijo Dios. Todo recurso económico Dios lo ha dispuesto para el hombre en la tierra, pero el hombre ha ido usando el dinero de una manera indiscriminada y no ha tomado en cuenta nada de lo que dice Dios con respecto a la administración del dinero. Por eso hoy hablaremos temas que tienen que ver con las deudas, el dinero de Dios, Jesucristo y cómo ir solucionando el problema. Así que salgamos de las deudas con la ayuda de Dios. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, solamente en Jesucristo es donde hay esperanza, y Él es esperanza para todos, tanto para el afligido como para los que están en la cárcel, para los enfermos, para los que están en las últimas condiciones de vida. Jesucristo es esperanza para todos, y todo aquel que se acerca a Dios, Dios está presto para ayudarle y ayudarle también a salir de esa situación o ese problema. Sí, por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo a través de los medios de comunicación. Las iglesias están predicando en sus ciudades, en las calles, en los parques, estadios, en cualquier lugar se habla de Jesucristo, porque solamente en Jesucristo está la solución a los problemas de la vida, de la familia, del matrimonio, de los hijos, de los gobiernos de una ciudad, de una nación. Toda solución Dios la da por medio de Jesucristo. Por eso predicamos a Jesucristo. Estamos hablando de cómo tener sabiduría del cielo, sabiduría de Dios para solucionar los problemas aquí en la tierra. Porque somos nosotros los seres humanos que tenemos que actuar, que tenemos que tomar decisiones correctas. La sabiduría nos las da Dios. La sabiduría viene de Dios para que nosotros podamos resolver los problemas aquí en la tierra. A esto vino Jesucristo hace 21 siglos, porque hay otra sabiduría que es la sabiduría de Satanás, es la sabiduría del príncipe de este mundo, es una sabiduría todo lo contrario a lo de Dios. En la sabiduría del diablo, el enemigo trata que el hombre sea un esclavo de las circunstancias en que vive, sea un esclavo del dinero, y por eso el diablo está procurando que el hombre gaste el dinero indiscriminadamente y se endeude. Aquí vamos a hablar del problema de la deuda, porque la deuda no es más que tener una obligación de pago a otra persona. Necesitamos cubrir la deuda
por medio de un pago de dinero, pero resulta que el salario que yo tengo no me alcanza. Yo no tengo para cubrir mi deuda. Así que como no tengo para pagar, estoy en problemas. Y muchos están en problemas porque solamente tienen un salario, no pueden ir más allá de la cantidad del salario. Todo lo que tiene compromiso económico más allá del salario es lo que se convierte en deuda, lo que no podemos pagar. Por eso muchos padres de familia están buscando otro trabajo, 2 trabajos, 3 trabajos para incrementar el salario y poder cubrir la deuda. Están trabajando por la deuda o para la deuda. Y si no pueden con 2 o 3 salarios, ponen a sus esposas a trabajar. Y si no son sus esposas, sus hijos. Es allí la esclavitud de la familia, todos trabajando por causa de la deuda. Dios es el creador del dinero. El dinero es un recurso que Dios puso en las manos del hombre para ir cubriendo sus necesidades. Y la primera necesidad que Dios establece es cubrir la comida, o sea, la necesidad de comer. Para eso es el dinero, para comprar la comida, para comprar el vestido, para tener casa. Por eso tenemos que priorizar cuáles son las necesidades importantes que tengo que cubrir con mi salario y no pasarme de mi salario y estar también apartando un ahorro determinado cuando venga la enfermedad, porque un día la enfermedad llegará. Estamos viviendo en un cuerpo sujeto a las inclemencias de la contaminación de este mundo por el pecado. Este mundo está en una naturaleza decaída por el pecado de Adán y Eva y por lo tanto las enfermedades entraron. Entonces un día la enfermedad puede tocar cuando el sistema inmunológico de un cuerpo se debilita porque no sabemos comer, no sabemos dormir, no sabemos hacer ejercicios, no sabemos cuidar el cuerpo, no sabemos cuidar la salud. Entonces un día en esa debilidad la enfermedad llegará, pero la enfermedad es gasto de dinero. Tenemos el dinero para gastar en la enfermedad, hay que pagar al médico, hay que pagar las medicinas, hay que pagar los estudios, todo eso es gasto. La pregunta es, ¿tengo el ahorro necesario para una emergencia cuando la situación adversa llegue a la vida de una persona, de una familia? Si no es así, estaremos en problemas de deudas. Nos endeudaremos por causa de la enfermedad. Hay muchas causas por las cuales uno se endeuda, pero cualquiera que sean las causas, tenemos que saber que hay un Dios misericordioso, un Dios que nos ama, un Dios que está dispuesto a ayudarnos si le pedimos la ayuda a Dios. Y de eso se trata el tema de hoy, de cómo acudir a Dios para pedirle la ayuda. Primeramente vamos a ir a la Biblia para leer acerca de lo que ocasiona una deuda. Vayamos a Proverbios capítulo 22, versículo 7, porque habla de ser un esclavo de una persona. Dios no nos hizo para ser esclavos. Los cristianos éramos esclavos del diablo hasta que un día conocimos a Jesucristo y salimos de la esclavitud de Satanás y entramos al señorío de Jesucristo. Por eso le decimos a Jesús, Él es nuestro Señor, Él es el que gobierna nuestras vidas y a partir de nosotros toda nuestra familia. Por eso exclamamos cuando oramos, yo y mi casa serviremos a Dios. Así que el que no conoce acerca de Dios puede caer en la trampa del enemigo y el diablo usa el dinero. Vayamos a lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 7. El rico se enseñorea de los pobres
y el que toma prestado es siervo del que presta. El que toma prestado es siervo o esclavo del que le da el préstamo. O sea, el acreedor pasa a ser el señor del deudor. Y las personas saben que tienen un compromiso que cubrir y si no lo pueden cubrir tendrán problemas. La esclavitud moderna, podríamos hablar de los tiempos actuales, es precisamente las deudas. Las personas viven endeudadas. Hay sociedades como las sociedades de Estados Unidos, una sociedad que todo lo tiene pero todo lo debe. Las tarjetas de crédito compran todo. Tienen vehículos pero lo deben. Tienen casas pero la deben. Todo, tienen ropa, tienen todo pero lo están debiendo. Están comprando a crédito pero todo lo deben. Así que viven de un préstamo a otro préstamo, a otro préstamo, y es una sociedad que está afectada por las deudas. No solamente hablamos de una persona, sino de familias, de ciudades, de gobiernos. Hay gobiernos endeudados. Un gobierno endeuda su periodo gubernamental y el otro gobierno va a terminar ese periodo y no cubrirá la deuda. Hemos conocido todo ello. Por eso tenemos que ir a la sabiduría de Dios. ¿Qué debo hacer en medio de tantas deudas, de tantos problemas que hay en este mundo? Porque todo se mueve con el dinero. El dinero puede ser de bendición, pero también de maldición. A través del dinero puede haber guerra, como las que estamos hoy viendo, sobre todo la de Yemen, donde tratan de detener a los barcos comerciales por el canal que va en el Mar Rojo, y todo esto es dinero. El abrir otra ruta comercial alrededor del África, eso representaría muchos millones de dólares. Es dinero. Por lo tanto, hay una guerra que se está librando allá y todo ello es por un odio que hay contra los pueblos, en este caso contra Israel. Así que necesitamos saber que por el dinero se hacen las guerras, pero también por el dinero puede haber paz. ¿Cuántas personas compran la paz por medio del dinero? Así que es bueno saber lo que dice la Biblia, porque la Biblia habla mucho del dinero. La Biblia es un libro que habla de todos los temas que el hombre requiere en la tierra, porque es un manual para la vida del ser humano en la tierra. No es un libro que muchos creen que es un libro solamente que habla de los asuntos religiosos. No, habla de la economía, porque tenemos que entender que el hombre tiene que comer, tiene que vestir, tiene que tener una casa donde cubrir su familia, donde vivir. Y todo esto es dinero, eso se llama economía. Debe haber una economía saludable en la familia. Y entonces tenemos que tener sabiduría para administrar el dinero en la buena economía de Dios. Y todo eso lo enseña la Escritura. Jesucristo, más del 60% de las parábolas dadas por Jesucristo hablan de la administración de los recursos materiales. Así que el que aparta tiempo para escudriñar las Escrituras, cada día será una persona más sabia para poder enfrentar los problemas, sobre todo problemas económicos. ¿Cuántos matrimonios se destruyen por no saber administrar el dinero? ¿Cuántos hijos están afectados por el asunto del dinero? Sociedades enteras. Por eso este es un tema y muy importante. No es un tema donde solamente podemos tomarlo en cuenta para
estudiar la Biblia cuando estemos en la necesidad. No, todos los días debemos estar estudiando la Biblia porque hay un diablo detrás del dinero. Hay un ladrón. El ladrón está en la tierra para hurtar, matar y destruir. Así que el diablo tiene un espíritu que provoca la codicia y la avaricia. A través de ese espíritu se establece la corrupción en el corazón del ser humano para cometer injusticia. La injusticia la comete una persona cuando le roba el dinero a otra persona. Y generalmente es el que tiene, le quita el dinero al que no tiene. El rico al pobre. Hay muchas enseñanzas dadas por Jesucristo sobre ello. Dios ama tanto al rico como al pobre. Dios ama a todo ser humano. El dinero solamente es un recurso, pero Dios dice, no amen el dinero. Y creo que podemos mencionar esa palabra porque es importante que todos entiendan lo que Dios dice en las Escrituras. En segunda de Timoteo, en primera de Timoteo, encontramos cómo allí las Escrituras habla acerca de la administración del dinero, capítulo 6 de primera de Timoteo, y habla aquí de los que quieren enriquecerse, pero vamos a leer del versículo 6 al 8 primero. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sí, con el salario que un padre de familia tiene, puede satisfacer las necesidades básicas de una familia, debe estar contento. Contento de estar con ese salario, con ese trabajo para sustentar a su familia. Dios dice, cuando nacimos, no trajimos nada a este mundo, nada hemos traído a este mundo y sin duda nos iremos desnudos, nada podremos sacar del planeta Tierra. Así que entramos desnudos y salimos desnudos. Entonces, ¿cuál es la sabiduría de Dios? La sabiduría es que mientras vivamos en la tierra, Dios nos da el trabajo para que tengamos un salario y un sustento necesario y estemos contentos con eso. No debemos estar buscando más allá de lo que no podemos alcanzar, porque allí es la trampa del enemigo cuando ya llega el deseo de la codicia y la avaricia. Versículo 9, allí comienza la exhortación de Dios. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Aquel que busca el dinero por el dinero mismo está buscando tener muchas riquezas, propiedades, casas, puede caer en las trampas del diablo. Eso dice la Escritura, entrarán a las codicias necias y dañosas que van a hundir al ser humano hasta destruirle. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí habla entonces de cómo personas que empezaron bien se desviaron debido a que empezaron a amar al dinero. Les entró la codicia y empezaron entonces a trabajar por el dinero, por el dinero, por el dinero y perdieron el rumbo, perdieron la visión de Dios aquí en la tierra. Por eso se extraviaron de la fe. La fe viene de Dios, viene del cielo, viene a través de Jesucristo, viene a través de la palabra. ¿Y cuántas personas, aún siendo cristianas, perdieron el rumbo? Porque se desviaron en pos del dinero. Y bueno, pues aquí vemos cómo la Biblia nos enseña
que debemos tener cuidado con el amor al dinero. En el Evangelio de Mateo, Jesucristo habló acerca de dos señores aquí en la tierra, dos señores. Y estos señores, uno, Jesucristo se refirió a Él mismo, Él es el Señor, es Dios encarnado, Dios hecho carne. Jesucristo vino a la tierra, Él es el Señor. Pero hay otro Señor y la Biblia no le menciona como el diablo. Aquí el Señor es el dinero. Por eso la salvación que estamos hablando en las iglesias, en la predicación que hacemos en las iglesias del Evangelio, es precisamente salir del amor al dinero. Muchos están en el amor al dinero, ese es el gran pecado del ser humano, y la salvación es ser trasladados del amor del dinero al amor a Dios. Así que aquí en el Evangelio de Mateo, en las enseñanzas dadas por Jesucristo, en el sermón de las bienaventuranzas, Jesucristo dijo en el capítulo 6, versículo 24. Mateo 6:24. Jesucristo dijo, ninguno puede servir a dos señores. Aquí Jesús está refiriéndose a dos señores y no se refiere al diablo. El otro señor se refiere a las riquezas. La palabra riquezas que está escrita allí en el español viene de la palabra griega, tiene la raíz griega de un dios, el dios del dinero, el dios de las riquezas. En la cultura griega habían muchos dioses y uno de los dioses era el dios de las riquezas, el dios del dinero, y en griego el nombre propio de este dios era el dios Mamón. El dios Mamón, el dios de las riquezas, el dios del dinero. Así que Jesucristo dice, no pueden servir a estos dos señores, o no puede servir o a las riquezas o a Jesucristo. O sirves a Jesucristo o le sirves al dinero. Así que aquí Jesucristo está hablando de la salvación. La salvación, a esto vino Jesucristo, a salvarnos del otro Señor, del amor a las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos ser cristianos que decimos servirle a Dios y estamos amando el dinero. El dinero no es más que un recurso de prueba que Dios ha determinado. Dios pone la ley de el dar, porque es lo que Dios determina para el ser humano en la tierra, ser un dador. Dios nos da para que nosotros compartamos lo que Dios nos ha dado. De gracia recibimos para dar de gracia. Dios nos da el trabajo para tener salario, tener un recurso económico para satisfacer nuestras necesidades y la de nuestras familias, y algo más, un extra, un plus. Siempre hay un plus para que podamos compartir con el prójimo. Si hay dos camisas, podemos regalar una camisa. Si tenemos dos pares de zapatos, podemos regalar un par de zapatos, porque en el dar es la enseñanza que vino a dar Jesucristo. En el dar estará la bendición del hombre en la tierra, y esta bendición tiene 21 siglos, desde que Cristo vino por primera vez a la tierra. Por eso tenemos que saber dónde está la bendición. El apóstol Pablo, por ejemplo, cuando estuvo en Éfeso, exhortó a la iglesia de Éfeso a tener cuidado con el asunto del dinero. Algunas personas lo que hacían antes de ser cristianas era robarle el dinero al prójimo. La Biblia le llama
ser un ladrón. Eran ladrones, robaban. Pero un día el Evangelio de Jesucristo llegó a Éfeso. Ellos oyeron de Jesucristo y se convirtieron. Su Dios de ellos era el dinero, las riquezas, y entonces se arrepintieron de lo que estaban haciendo y se convirtieron a Dios en Cristo Jesús. Recibieron al otro Señor, a Jesucristo, en sus corazones. Pero el diablo sigue trabajando con aquellos que antes robaban dinero. Sigue trabajando con las personas que antes estaban cometiendo diversos pecados aquí en la tierra. Por ejemplo, el que salió del adulterio y ahora es cristiano, el diablo sigue trabajando, tentándolo en la carne para que regrese al adulterio. El diablo está trabajando para que la persona salga de su fe. Y la Biblia nos enseña, por ejemplo, en la carta a los Efesios, cuando el apóstol Pablo está exhortando a los cristianos que antes se dedicaban a robar, que dejaran de robar y se pusieran a trabajar, porque es a través del trabajo donde está el dinero propio, pero no solamente para tenerlos para ellos mismos o su familia, sino también para compartir. Siempre que habla la Biblia del trabajo, se refiere en último término para compartir de lo que Dios nos da. Efesios, en el capítulo 4, dice aquí en el versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esta es la ley de Dios. Dios establece la economía de la familia, que es la economía de una ciudad, de una nación, a través del trabajo, porque a través del trabajo tendremos el recurso económico para comer. Y cuando venga el trabajo, venga el salario, no solamente tendremos para comer, sino también para compartir con los necesitados. Y esta es la ley que Jesucristo estableció, y el apóstol Pablo está recordando de esta ley en Hechos capítulo 20, versículo 35. Allí están las palabras dichas por Jesucristo cuando vino aquí a la tierra. Es la ley del dar para recibir, la bendición de Dios. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Estas son las palabras de Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Es bendición recibir, pero aquí Dios dice: es mayor la bendición cuando estamos dando. Por eso la Biblia nos habla mucho de la bendición de el dar. Vayamos a Proverbios. En Proverbios encontramos una palabra importante que tiene que ver con el dar. En el capítulo 19, versículo 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Aquí está la ley del dar al que tiene necesidad. Si una persona le da al pobre, es como si le estuviese dando un préstamo a Dios. Y si Dios está en compromiso por un préstamo, Dios sí cumple, Dios paga, y paga bien. Por eso dice la Escritura: a Jehová presta el que da al pobre. Uno cree que al darle al pobre está haciendo que el dinero se gaste, que el dinero se vaya y no regrese. Pero es todo lo contrario. Ese dinero va a regresar porque es un acto de misericordia, de amor, y se mueven las leyes espirituales de la multiplicación. En el dar viene la multiplicación de lo que estoy dando.
¿Quién me va a dar el resultado de la multiplicación? Dios. Por eso dice la Biblia, a Jehová presta el que da al pobre. Yo le doy al pobre, por ejemplo, 20 pesos y la Biblia dice que somos bendecidos al 100 por 1. 100 por 1, o sea, 100 por 20 son ¿qué? 2,000. Entonces yo doy 20 pesos y recibo 2,000 pesos. ¿Cómo es esto? Es un milagro financiero, es un milagro de Dios, porque los milagros son de Dios. A su tiempo yo lo veré de muchas maneras, no solamente de una manera tangible en cuanto al dinero. Puede ser que de pronto la enfermedad venga a una ciudad y a mí no me dé enfermedad. Puede ser que la tragedia venga a un lugar, pero a mí no me llega la tragedia. Es lo que dice el Salmo 91, caerán a tu lado 1,000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegaré. Hay protección de Dios y todo fue por haber dado al necesitado, dado al pobre. Dice, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar, porque lo que sembramos, cosechamos. Así que estos son principios muy importantes que Dios ha determinado. Si una persona, generalmente por no conocer de las Escrituras, no conocer de Dios, por cualquier motivo se haya endeudado, bueno, vamos a ver qué dice Dios acerca de cómo salir de las deudas. ¿Tienes alguna palabra? Pues salir de las deudas es dar y dar, aunque no tengas nada, tienes que dar. Cosa paradójica, ¿no? En el razonamiento humano, ¿cómo voy a salir de mi deuda, que es algo que estoy debiendo, y Dios dice, tienes que dar? Sí. Para salir de las deudas. Sí, así es, pero algo has de tener para dar, porque de lo poquito que tú des, Dios va a hacer que ese poquito se convierta en mucho. Pero Dios nos prueba, somos probados y la mayor prueba para un creyente son los diezmos y ofrendas. Exactamente. La forma de acercarnos a Dios y de pedirle a Dios y de contactar con el cielo es la ofrenda. Diezmos y ofrendas. Más sin embargo, el diezmo es dinero, la ofrenda es dinero. Sin embargo, tanto los diezmos como las ofrendas abren los cielos. Son los que abren los cielos para que Dios derrame bendición. Son actos de fe. Son actos de fe. O sea, yo creo lo que dicen las Escrituras, yo creo las leyes de Dios y tengo que cumplir esas leyes para salir de los problemas económicos que muchos tienen debido a que tomaron decisiones equivocadas. Vamos a ir al Antiguo Testamento en Deuteronomio capítulo 25, donde Dios habla que si una persona se ha endeudado, la deuda no debe pasar más allá de 6 años. A los 6 años, borrón y cuenta nueva. Al 7º año, todo debe quedar saldado. Todo ser humano debe conocer todo ello. Así que cada 7 años hay una ley que Dios estableció, es la ley que tiene que ver con salir de las deudas, es la ley de la remisión. Capítulo 15, versículos 1 y 2. Cada 7 años harás remisión, y esa es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Aquí habla que el acreedor debe perdonar al deudor. La obligación que tenía el deudor queda totalmente anulada, cancelada al 7º año de la deuda. Sí, eso se habla de, que en hebreo es la palabra shemitah. Shemitah, que involucra varias cosas. Una de esas cosas es esta, en cuanto a que Dios quería un reposo cada
al séptimo año, así como eran 6 días de trabajo, un día de reposo, igual 6 años de trabajo y el séptimo de reposo, por lo cual eso implicaba que los agricultores no podían trabajar en el año de remisión. Para empezar, no podían, porque ese año era de reposo y Dios era el que se encargaba de la tierra. Así que ellos tenían que dejar de trabajar el séptimo año. Pero también el Shemitah involucra también el perdonar las deudas. También ahora sí, los que deben dinero, saldar las deudas en el séptimo año. Y por otro lado, Dios estaría haciendo también juicio sobre aquellos que estén violando el trabajar, por ejemplo, en días de reposo, el año de reposo en Shemitah, o también aquellos que no condonaran las deudas se podían verlas con Dios, y Dios estaría trayendo juicio sobre, en este caso, los ricos opresores. Sí, ¿cuáles serían los juicios de Dios para los hombres en la tierra? Los desastres. Sí, desastres naturales. Desastres Muchos naturales. No se explican por qué. Hoy en día sería los cambios también climáticos. Sí, hoy en lo día que está pasando en Estados Unidos. Sí, y hoy en día también serían los desajustes que tienen las bolsas de valores del mundo, en las finanzas, en la economía, y entonces pues involucra todo ello. Por eso lo que hacían el pueblo judío era perdonar en ese séptimo año, era perdonar las deudas y también dejar de trabajar porque era el año de reposo. Y 7 Shemitahs, que sería hablar de 49 años. En el séptimo Shemitah vendría el año de jubileo, que era cada 50 años. Y el jubileo quiere decir que 7 Shemitahs y después viene jubileo y allí pasan 50 años. El punto es que cuando llegabas al séptimo Shemitah, el año siguiente también era de reposo. En otras palabras, ahí se tomaban 2 años seguidos de reposo, donde también tenías que perdonar las deudas y tenías que dejar de trabajar por 2 años la tierra, y Dios se iba a encargar de ella. Sí, el propósito de perdonar las deudas de un acreedor a un deudor, son seres humanos en la tierra, del rico al pobre, que el pobre se ha endeudado. El propósito de Dios, porque Dios está en control en el cielo. Dios es el creador de las riquezas, Dios es el creador de las naciones, Dios es el creador del hombre en la tierra. De Dios son los ricos, de Dios también viene la situación de cada familia, y Dios está esperando que acudan a Él. Porque ¿cómo se glorifica a Dios? Cuando alguien en la tierra clama a Dios, busca a Dios. Generalmente el rico no quiere buscar a Dios porque dice, mi dinero me satisface todo. Pero en cambio, los que no son ricos, generalmente los pobres, no tienen nada, ellos sí están en la mejor disposición de buscar a Dios. Pero Dios ha dispuesto que al séptimo año debe haber cancelación de deudas. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo lo que dice Deuteronomio 15, del 3 al 4, porque aquí habla de que Dios no quiere que haya mendigos en el planeta Tierra, no quiere que haya pobres. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. La condición, versículo 5. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, allí ya que está. Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho, Dios es el que enriquece al ser humano. Prestarás entonces a muchas naciones, para que podamos prestar. Tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrá dominio. Así que todas estas leyes fueron establecidas en la economía de Dios.
Por eso el diablo está trabajando, poniendo codicia y avaricia en las personas para amar el dinero y corromperse y cometer injusticia. Dios dice que toda persona debe cumplir sus leyes. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, Dios te bendecirá. Versículo 4, porque Jehová te bendecirá con abundancia. Así dice el versículo 4 en su última parte, porque Jehová te bendecirá con abundancia para que tengas que compartir con el pobre y no haya mendigos en el planeta Tierra. El planeta es de Dios, el dinero es de Dios. Dios es el dueño del capital. Los hombres en la tierra somos mano de obra, solamente ponemos la mano de obra. Somos administradores aquí en la tierra. Las riquezas vienen de Dios. El diablo no da riquezas, el diablo da pobreza. El diablo quita lo que Dios da. El diablo está trayendo a ruina a muchas personas debido al pecado de la codicia, de la avaricia. Por eso Dios estableció aquí en la tierra que haya siempre esta ley del perdón de deudas. Sí, está también en Levítico capítulo 25, es donde nos habla acerca también de los 6 años más el 7º año, que sería el día de remisión y también de jubileo. Y también allí establece que además de perdonar las deudas, era también en el año de jubileo se tenía que liberar a los que habían sido cautivos. Así que todo ello está dentro de lo que es Levítico capítulo 25. Y bueno, voy a leer nada más el último versículo. Yo creo que nos explica también por qué Dios permitió todo esto. Dice Levítico 25, versículo 55, porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. En otras palabras, Dios está diciendo, así como Israel, no se olviden de que ustedes también salieron de la esclavitud, que el hecho de que hayan prosperado no quiere decir que tú menosprecies a alguien que no ha tenido ahora sí la dicha de ser bendecido. Así que por eso le dice, por eso vas a hacer esto, vas a hacer que la tierra repose, vas a condonar las deudas y vas a liberar también, en algún punto vas a liberar a los que han sido esclavos, para que no te olvides que fue Dios quien te sacó también a ti de tu pobreza, de tu escasez. Dios establece las leyes de la bendición económica para el hombre en la tierra. Solamente tenemos que conocer esas leyes, escudriñar las Escrituras y conocer lo que debemos aplicar para nuestra generación. Estamos hablando del Antiguo Testamento cuando Dios llamó al pueblo de Israel, pero ahora estamos en el Nuevo Testamento. Estamos en el tiempo cuando ya Jesucristo vino a la tierra. Estamos en el tiempo de la ley del Espíritu Santo. Por eso tenemos que ir hacia Jesucristo y ser enseñados en las enseñanzas de Jesucristo, y más del 60% de sus enseñanzas tienen que ver con la administración del dinero, de los recursos económicos. Y para centrar la atención en cuanto a cómo salir de las deudas, vayamos a la enseñanza que dio Jesucristo. Le preguntaron, Maestro, enséñanos a orar. La oración es pedirle a Dios la ayuda. Aquí en la tierra necesitamos que nos ayuden. El hombre no me puede ayudar. Los gobiernos humanos no me pueden ayudar. Por mejor intención que tenga un gobierno para ayudar a su pueblo, no podrá con todas las necesidades de las poblaciones en la tierra. El único que nos puede ayudar es Dios. Dios tiene para toda la necesidad del hombre en la tierra. Por eso cuando los discípulos vieron que
todo venía del cielo, le dijeron a Jesús, enséñanos a orar en Lucas 11, pero Jesús habló de esta oración importante y vamos a leer en el Evangelio de Mateo, esta oración que todo cristiano conoce y hasta los que no son cristianos. Se le conoce como la oración del Padre Nuestro. Capítulo 6, versículo 9 al 13, vamos a leer toda esta oración que debe repetirse todos los días porque es una petición a Dios que nos ayude aquí en la tierra. Vamos a ver cuál es la petición de ayuda. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Para todas las personas que se han endeudado por diversas causas y hoy están en la cuesta de enero sufriendo por sus deudas, repitan esta oración. Repite esta oración. Abre tu Biblia, ve a Mateo capítulo 6 y céntrate en estos versículos de manera especial. Repite toda la oración, pero céntrate en el versículo 11, 12 y 13. Dice la Escritura: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si no le pides a Dios el sustento y toda provisión para ti y tu familia, las deudas no te dejarán satisfacer las necesidades de tu familia. Pídele a Dios que el pan nunca falte en tu casa, que el vestido, el agua, la casa, todas las bendiciones estén allí. Pero ¿cuál es el requisito? Es el versículo 12. Este es el requisito fundamental en toda oración a Dios el Padre. Perdónanos nuestras deudas. ¿Estás endeudado? Esta es una palabra que debes subrayar. Aquí habla de deudas. ¿Estás endeudado? Pídele a Dios que te perdone la deuda. Dios perdona tus errores, tus equivocaciones, cualquiera que haya sido tu situación al tomar una decisión equivocada. Posiblemente fuiste influido mucho por la oferta del mundo, la propaganda de este mundo, la publicidad de este mundo y caíste en la trampa del enemigo. Cualquiera que haya sido la situación o por una enfermedad te hayas endeudado. Pero si tú crees en la palabra de Dios y crees en lo que Jesucristo vino a enseñar, repite esta oración conocida como la del Padre Nuestro. Y tienes que decirle: Señor, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros, esta es la condición, perdonamos a nuestros deudores. Revisa en tu vida personal si alguien te debe, si alguien tiene deudas contigo, sean deudas económicas o deudas que tienen que ver con relaciones rotas. ¿Cuántas personas nos han maldecido o hemos maldecido? ¿A cuántas personas hemos ofendido? ¿A cuántas personas posiblemente hemos agredido verbalmente y hasta físicamente? Bueno, tú tienes que perdonar y tienes que pedirle perdón a Dios. Es el requisito fundamental para que venga el pan nuestro de cada día. Y de esa manera el diablo se mantendrá a raya. Por eso dice aquí: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así que esta es una oración poderosa que debemos hacer. Pero para hacer esta oración debes creer en Jesucristo. El que no ha creído en Jesucristo no puede hacer esta oración, porque la oración es solamente en el nombre de Jesucristo. Tienes que recibir a Jesucristo en tu corazón
para que en el nombre de Jesús puedas orar a Dios el Padre. Jesucristo dijo, todo lo que le pidan a mi Padre, como es el caso de esta oración, en mi nombre, en el nombre de Jesús, yo lo haré. Para que tú puedas usar el nombre de Jesús, tienes que arrepentirte de estar apartado de Jesucristo, de no creer en el Evangelio, de no creer en las Escrituras, de no creer en las bendiciones de Dios. Tienes que arrepentirte de tu incredulidad, de la dureza de tu corazón, arrepentirte de todo pecado en que posiblemente estés, fornicación, adulterio, adorando otros dioses extraños. Muchas cosas que hacemos en la tierra equivocadamente. Pero si nos arrepentimos, quiere decir que estamos reconociendo que lo que hemos hecho está mal. Pero le decimos, Dios, me arrepiento, perdóname. En ese momento, la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario viene sobre ti y te limpia de todo pecado. Es un milagro y es un acto de fe para el que ha creído. Y en ese momento tú pasas del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo y Jesucristo pasa a ser tu Señor. Y a partir de ese momento puedes usar el nombre de Jesús para reprender toda obra de las tinieblas y sobre todo para orar. Y la primera oración de bendición que debemos pedirle a Dios es al Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu Santo que tenemos varios dones, pero hay un don fundamental que tiene que ver con las deudas, es el don de la templanza o del dominio propio. ¿Por qué nos endeudamos? Porque compramos emocionalmente, compramos debido a tanta publicidad engañosa que no necesitamos. No compramos de acuerdo a mi necesidad, sino de acuerdo a lo que deseo en mi alma. Necesito dominio propio y el dominio propio viene por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 1:7 dice que Dios nos da el Espíritu Santo, el Espíritu de poder, amor y dominio propio. Si tú caminas con el Espíritu Santo, resistirás toda tentación que venga y no comprarás y no te endeudarás, porque el Espíritu Santo te ayudará a ser un buen administrador de los recursos de Dios. Entonces necesitas a Jesucristo y al Espíritu Santo para poder caminar sin deudas aquí en la tierra. Y la oración fundamental, la oración que conocemos como la del Padre Nuestro. Yo te invito a que abras tu corazón y si has creído, repite ahora esta oración de arrepentimiento de todo pecado para entrar a la salvación. Repite, Señor Jesús, me arrepiento de todo pecado, de mi incredulidad, clamo para que tu sangre me limpie de pecado. En este momento te invito a que entres a mi vida y seas mi Señor y mi Salvador. En este momento te pido que me llenes con tu Santo Espíritu, bautízame con tu Santo Espíritu y escribe mi nombre en el libro de la vida para que a partir de ahora yo camine con tu Santo Espíritu en las buenas obras que tú has preparado para mí. Me declaro hijo de Dios y doy gracias. Amén y amén. Esta oración es una oración fundamental. Has pasado de las tinieblas a la luz. Eres un hijo de Dios, hija de Dios. Ahora sigues escudriñando la Biblia. Ve a una iglesia con un pastor que enseñe de la Biblia. Hay muchos pastores, muchas iglesias en todo el mundo para enseñar las cosas del cielo. Y de esa manera seguir creciendo hacia adelante. Y cuando termine este año, terminarás en buena prosperidad. Bien, gracias por habernos acompañado. Les recordamos mañana nuestro servicio online, 12 del día. Les esperamos allí. Nuestras bendiciones a todos. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.